Hola, bienvenidos al curso de Electrónica Industrial. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 14, convertidor flyback. El convertidor flyback, al igual que el forward que vimos en el módulo anterior, es un convertidor aislado, es decir, tiene un transformador que nos permite aislar eléctricamente el primario, la fuente, ¿cierto?, del secundario, de la carga. Sin embargo, a pesar de que físicamente se parece al convertidor forward, el convertidor flyback tiene el principio de funcionamiento totalmente distinto. Por ejemplo, cuando el transistor está encendido, el voltaje está siendo aplicado al primario. Pero como vemos en el secundario está al revés. El secundario tiene la polaridad del secundario está contraria al primario y por lo tanto no hay corriente, y como tenemos un diodo, no hay corriente circulando por el secundario. ¿Qué quiere decir eso? Que el primario eh, utiliza la inductancia de magnetización para poder almacenar energía. Es decir, cuando tengo el voltaje aplicado al primario, no está pasando energía al secundario como le hacía en el forward, sino que se está almacenando energía en la inductancia LM. Luego, cuando el transistor se abre, esa inductancia LM se descarga, produce un voltaje inverso, ¿cierto? Porque no puede circular a través del transistor, sino que circula a través del núcleo y se va al secundario generando un voltaje inverso. Ese voltaje inverso entonces polariza el diodo y ahora sí la energía es transferida al condensador y a la carga. Por lo tanto pueden ver que efectivamente el principio de operación es totalmente distinto del forward. Como necesita la inductancia de magnetización para poder operar, desde un primer momento entonces se modela esa inductancia de magnetización para poder identificar el funcionamiento o caracterizar el funcionamiento del convertidor flyback. Cuando está el interruptor encendido, entonces podemos ver que se aplica el voltaje de entrada al inductor BS, al inductor LM, y la ecuación dinámica entonces sería la ecuación que se muestra ahí abajo, y en el caso del condensador está alimentando directamente la carga, por lo tanto la suma de la corriente del condensador más la corriente de la carga debe ser igual a 0. Luego, cuando el transistor se abre, estamos considerando un transformador ideal, por lo tanto las relaciones de voltaje y de corriente son las que se muestran acá abajo. Tenemos que, en este caso, la, el, indu- el- la variación, el voltaje del inductor LM es igual al voltaje V1. Y ese voltaje del inductor está dado por LM de IL de T. Entonces, el voltaje V1, como estamos considerando un transformador ideal, va a ser igual a N1 sobre N2 por V2. Y V2 está conectado al revés. Recuerden que la polaridad está invertida entre el primario y el secundario. Por lo tanto, ese voltaje V2 en realidad es menos el voltaje de salida, V0. Y nos queda que el LM de IL de T en realidad es menos N1 sobre N2 por V0. En el caso de las corrientes, tenemos la corriente del condensador más la corriente de la carga, que es lo que tenemos en el lado izquierdo de la ecuación, es igual a la corriente que circula del diodo, ¿cierto? La que viene desde el diodo, y esa correspondería a menos la corriente I2. Como también consideramos un transformador ideal, eh, esa corriente I2 sería menos N1 sobre N2 por la corriente I1, que es la corriente que tenemos circulando aquí. Está negada con respecto a cómo estaba la definición. Y como teníamos la corriente del, del, eh, del inductor de magnetización acá, circulando en ese sentido, podemos ver que la corriente finalmente queda expresado con este voltaje como N1 sobre N2 por IL, que es la corriente de la magnetización. Por lo tanto, en esta condición
podemos ver que la corriente de la inductancia de la magnetización empieza a disminuir, esa energía empieza a irse hacia el secundario y el voltaje del condensador empieza a aumentar, que es porque la energía del inductor está yendo hacia el condensador. Y es donde quedan las dos ecuaciones que tenemos ahí. Entonces, a partir de esas ecuaciones podemos ver que en el lado izquierdo de las ecuaciones está la parte dinámica, mientras que en el lado derecho están los voltajes, y esos voltajes van cambiando dependiendo si está encendido o apagado el transistor. A partir de este modelo dinámico conmutado podemos encontrar el modelo dinámico de valor medio. Las ecuaciones de la izquierda quedan exactamente iguales, solo que con las variables en mayúscula, y las ecuaciones de la derecha ahora en lugar de tener la variable conmutación S, tienen la variable, el ciclo de trabajo D, o 1 menos D, dependiendo cuál de los dos estamos cambiando. Para encontrar el modelo en estado estacionario, entonces hacemos las derivadas igual a 0 y obtenemos lo siguiente. Y por lo tanto acá tenemos las relaciones entre voltaje de entrada, ciclo de trabajo, y corriente y ciclo de trabajo. Y podemos ver que si despejamos la corriente el voltaje de salida, perdón, la corriente del inductor, llegamos a estas expresiones. N2 sobre 1 sobre por D sobre 1 menos D por el voltaje de entrada, es decir, depende del ciclo de trabajo, de la razón de transformación y del voltaje de entrada. Y la corriente del inductor, forma similar, también depende de los tres parámetros y de la corriente de salida en este caso. Si dibujamos la relación del voltaje de salida con respecto al ciclo de trabajo entre 0 y 1, podemos ver que es la misma relación que tenía el convertidor buck boost, pero esta vez tiene incluida la razón de transformación de N2 a N1. Por lo tanto, se comporta como un convertidor reductor y elevador, dependiendo del ciclo de trabajo, pero además tiene la razón de transformación, que puede escalar el voltaje de salida. Como pueden ver, tanto el convertidor forward como el convertidor flyback tienen una analogía con los convertidores back y back boost respectivamente. En términos de la relación entre voltaje y salida, pueden ver que es exactamente la misma, con la única diferencia que en el caso del convertidor forward tenemos la razón de transformación, y en el caso del back, el boost y el flyback es exactamente lo mismo, y también en el flyback tenemos la razón de transformación. ¿Y eso por qué sucede? Porque la estructura de los dos convertidores es muy parecida, es casi la misma, excepto que aparece un transformador en el caso de los convertidores aislados, pero no solamente eso, sino que el principio de operación es el mismo en cada uno de ellos. Revisémoslo. Aquí podemos ver que en el caso del convertidor back, el interruptor nos permite conectar la fuente al sistema LCR, ¿cierto? Al filtro y a la carga, y cuando el transistor se apaga, la fuente queda desconectada y la energía del inductor simplemente queda alimentando la carga y el condensador. En el caso del convertidor forward es exactamente lo mismo. Cuando tenemos el interruptor encendido, la fuente está conectada al sistema LCR, pero a través del transformador. Y cuando el transistor se apaga, el inductor queda sin un voltaje aplicado y por lo tanto este mismo inductor comienza a enviar su energía al condensador y a la resistencia. El mismo principio de operación. Lo único que tenemos que tener en consideración acá es que el transformador opera como básicamente un buffer que replica el voltaje en el primario y en el secundario, obviamente con la razón de transformación, y además tiene un diodo adicional de 1 que nos permite evitar la corriente en sentido inverso cuando se apaga el transistor. En el caso del convertidor buck boost, tenemos que cuando el transistor se enciende, carga el inductor y luego cuando el transistor se abre, la energía del inductor se va hacia el condensador y la resistencia. Fíjense que acá tenemos el voltaje negativo. En el caso del convertidor flyback, ahora lo que hice fue cambiar el orden, invertí la polaridad del convertidor flyback y por lo tanto se invirtió también la polaridad de los elementos. Y aquí también nos queda el voltaje de salida invertido. ¿Y qué es lo que hace en el convertidor flyback? Cuando conecto el transistor, la fuente carga, pero esta vez no carga en el inductor, sino que carga al transistor mismo, perdón, al transformador mismo, a la inductancia de magnetización que tiene el transformador. Y luego, cuando el transistor se abre, esa inductancia de magnetización se descarga hacia el sistema compuesto por el condensador y la resistencia. Por lo tanto, pueden ver que los principios de operación, tanto de los convertidores
boost y los convertidores forward y flyback son exactamente los mismos, respectivamente entre ellos. Por eso la relación de voltaje de salida es similar. Bien, ahora vamos a hablar acerca de un problema que afecta a los convertidores forward y flyback de la misma forma. Se trata acerca de de los transformadores y la modelación de los elementos que no son ideales en el transformador, ¿ya? En particular, las inductancias de magnetización, perdón, y de dispersión. La inductancia de magnetización o inductancia mutua en el convertidor flyback, por ejemplo, sirve para almacenar la energía y luego mandarla al secundario. Mientras en el convertidor forward, esta inductancia es nociva, ¿cierto? Porque produce sobrevoltaje, por lo tanto necesitamos un tercer devanado para poder desmagnetizar el núcleo. Por lo tanto, en términos de inductancia y magnetización, el efecto que esta tiene ya está considerado en los convertidores flyback y forward. Y hay elementos para poder diseñar si es que, para evitar cualquier problema que pueda haber. Pero el caso de la inductancia y dispersión no. En este caso, la inductancia y dispersión es una inductancia que se modela que es en serie con los terminales del transformador. Por lo tanto, los terminales del transformador están aquí, ¿cierto? Todo este cuadrito que tenemos acá es el transformador. Y en los terminales tenemos una inductancia serie que es la inductancia de dispersión. Por supuesto, también hay inductancia de dispersión en el secundario, pero no es, como siempre hay un diodo en el secundario, entonces no es tan relevante. Es más importante la del primario. ¿Por qué? Porque en este caso, eh, al conectar la fuente, estamos haciendo circular corriente por este inductor, por los dos inductores en realidad. Pero en el caso de la magnetización ya vimos que teníamos por dónde sacar la energía de este inductor. En el caso de la inductancia de dispersión, no hay un camino por el cual esa corriente pueda seguir circulando y por lo tanto, como queda en circuito abierto, se va a producir un sobrevoltaje, ¿ya? Y este fenómeno, debido a que el transformador es usado tanto por flyback como forward, aparece en ambos convertidores. ¿Cuál es el detalle? ¿Cómo se produce este fenómeno? Bueno, primero tenemos que considerar que cuando tenemos el voltaje del switch conectado, ¿cierto? El interruptor conectado, el voltaje de alimentación está conectado directamente a la inductancia de magnetización. Tenemos ahí el voltaje de entrada, ¿cierto? Está conectado al voltaje de magnetización, que puede ser escrito como LP por DI LP ADT, más el voltaje en la inductancia de magnetización, que puede ser escrito como LM de IM ADT. ¿Ya? Ahora, aquí si hacemos la ecuación de Kirchhoff de corriente, tenemos que la corriente IP es la suma de la corriente IM más I1. Por lo tanto, si reemplazamos ese valor, podemos llegar a la expresión que tenemos acá, en donde el voltaje entrada entonces depende de la derivada de la corriente I1 y la derivada de la corriente IM. Dependiendo del tipo de convertidor, la corriente I1 puede ser 0 si es que tenemos un flyback o puede ser una constante si tenemos un forward. Es en el caso de que consideremos que el inductor de salida del forward es suficientemente grande para mantener una corriente constante. Entonces la derivada que aparece, esta primera derivada que aparece aquí se elimina y solamente nos queda dependiendo de la corriente de magnetización. Entonces esta corriente de magnetización que tenemos aquí, a partir de esta expresión entonces podemos calcular cuál es el voltaje de caída en el inductor LP y podemos ver que la caída del inductor LP depende es una proporción, ¿cierto?, entre las inductancias multiplicadas por el voltaje de entrada. Es decir, tenemos un voltaje positivo aplicado al inductor LP. Si tenemos un voltaje positivo aplicado al inductor, significa que la corriente del inductor va a aumentar. Y efectivamente vemos que la corriente del inductor IP va aumentando en forma lineal y llega a un valor IP máximo una vez que el ciclo de trabajo termina. Ahora, cuando se abre el circuito, que es lo que tenemos acá, la corriente de magnetización se va a través del transformador, ya sea hacia el secundario si estamos en un convertidor flyback o hacia el terciario si estamos en un convertidor forward. Pero la corriente de la dispersión no tiene un camino por donde irse, por donde circular, ya que se abrió el circuito del inductor. Y por lo tanto, se va a producir un cambio abrupto de la corriente, y como ya sabemos que un cambio abrupto en la corriente en un inductor va a producir un sobrevoltaje en los terminales de este inductor.
¿ya? Y que puede dañar al transformador y al semiconductor conectado en los terminales. Para evitar este problema, aquí lo que se hace es utilizar un snabber de apagado. Este snabber está compuesto por un diodo, un condensador y una resistencia en paralelo. Y lo que nos permite este snabber, y es todo lo que está aquí en verde, nos permite entonces manejar la corriente del inductor LP y descargarla a través del diodo hacia el circuito RC que tenemos acá. ¿Cómo funciona? Bueno, cuando el interruptor ya sabemos que hay corriente cuando el transistor está encendido, sabemos que hay una corriente, un voltaje aplicado al inductor y por lo tanto la corriente aumenta y llega a un valor IP máximo. Una vez que se abre el transistor, tenemos que la corriente del IP tiene que buscar un camino por circular. Como no puede circular por el transistor porque está abierto, va a polarizar el diodo y va a circular hacia el circuito RC que está marcado acá. Ahora, en esa condición tenemos que la ecuación de voltaje está dado por el voltaje LP, ¿cierto? L por dIP ADT, que es el voltaje que tenemos en estos terminales, va a ser igual a menos el voltaje V1 menos el voltaje del condensador del snabber, la ecuación que tenemos acá abajo. Y podemos considerar que la ecuación, que los dos valores son constantes, ¿cierto? En donde el VCN va a ser un valor que nosotros vamos a definir por diseño luego, y el V1 va a depender si el convertidor es un forward o un flyback, pero también va a ser un valor constante. Y por lo tanto, en este tiempo, que es el tiempo de descarga, le vamos a llamar tiempo de descarga, se está aplicando un voltaje negativo al inductor LP. Ese voltaje negativo, entonces, hace que la corriente del inductor empiece a disminuir hasta llegar a cero. Y como estamos cargando el condensador del snabber, el condensador aumenta ligeramente su voltaje, debido a que tiene que cumplirse esta ecuación en el condensador. Luego, cuando la corriente del inductor de dispersión se hace cero, el diodo se bloquea y se desconecta completamente se descargó, como se descargó toda la corriente, la energía que tenía el inductor, el diodo se bloquea y esto queda desconectado, tanto el snabber como el transformador. Y en el snabber entonces tenemos que el condensador queda conectado a la resistencia y por lo tanto empieza a descargarse a través de la resistencia. Y aquí vemos que efectivamente ya no hay corriente en el snabber y el voltaje del snabber empieza a disminuir lentamente debido a que se descarga la resistencia. Entonces tenemos identificados tres em, etapas en las cuales funciona este circuito, este snabber. El primero es la etapa de carga, que es la etapa en donde se conecta el interruptor y por lo tanto hay un voltaje aplicado a la inductancia del snabber, la corriente aumenta y tenemos que en esa condición el diodo no está polarizado, el diodo del snabber, y por lo tanto el condensador se está descargando. Luego, cuando se abre el circuito, se abre el transistor, la corriente del inductor de dispersión circula a través del snabber. Entonces, en esa condición, ya la ecuación, ya no tenemos aplicado un voltaje positivo, sino que se aplica un voltaje negativo, dado por esta expresión que tenemos acá, y en esa condición la corriente empieza a disminuir, y esa corriente, como circula a través del condensador del snabber, hace que el voltaje del snabber aumente. Tiene que cumplirse con la ecuación que tenemos acá. Y luego, una vez que la corriente se hace cero, la corriente de la inductancia de dispersión se hace cero, tenemos que ya no hay corriente y por lo tanto el diodo se bloquea y tenemos que el condensador se empieza a descargar. Entonces, en términos de corriente del snabber, tenemos que la corriente del snabber es cero en casi todo el periodo, excepto durante el tiempo de descarga, en donde eh, se descarga la corriente del inductor. Y en el caso del condensador, sucede algo similar. El condensador se descarga durante todo el periodo hacia la resistencia, excepto durante el tiempo de descarga, en el cual es cargado por la corriente que viene del inductor de dispersión. Por lo tanto, analizando estos tres eh,
estados en los cuales opera tanto la inductancia de dispersión como el snabber, podemos, además, considerando que podemos considerar una carga lineal y descarga lineal tanto de la inductancia como del condensador. Bueno, aquí no es exactamente lineal, ¿cierto? Es una respuesta de primer orden, pero para efectos de diseño podemos considerar que es lineal. Podemos entonces diseñar los parámetros del snabber. Ya, para eso entonces tenemos que calcular primero cuál es el valor máximo de la corriente, luego calculamos el valor máximo de la corriente, nos damos como parámetro de diseño el tiempo en el cual queremos que esa corriente se descargue, el tiempo de descarga. Con ese tiempo de descarga, entonces como parámetro de diseño, podemos calcular el voltaje medio del condensador necesario para producir esa descarga en el tiempo que nosotros necesitamos. Luego, como tenemos el voltaje medio del condensador, podemos definir un Ripple del condensador, un cierto variación de voltaje, y con esa variación de voltaje y con la ecuación de la carga del condensador podemos definir el condensador, ¿cierto? La capacitancia con esta expresión, y como ya tenemos la capacitancia, podemos y tenemos todos los demás parámetros, ¿cierto? El tiempo de descarga, la variación de voltaje, podemos definir, podemos encontrar cuál es el valor de resistencia que se necesita para poder descargar el condensador en todo el tiempo que es el periodo menos el tiempo de descarga y llegue a un estado estacionario. Bien, entonces con eso pudimos ver en el módulo de hoy la operación del circuito flyback, del convertidor flyback. Podemos hacerle la comparación entre los circuitos forward y flyback con los circuitos eh, back y back boost, y además pudimos analizar el efecto de la inductancia de dispersión en los convertidores que tienen transformador, como el forward y el flyback. Bien, eso es todo el módulo de hoy. Muchas gracias.